Cristo. Sean bienvenidos al Seminario Bíblico Tu Palabra es Verdad, en nuestro canal de YouTube. El pastor Fran Mendoza Martínez dirige cada programa de enseñanza y imparte las clases y temas de la Biblia. Además, la hermana Elizabeth y otros líderes del grupo ministerial también dan las enseñanzas de la palabra de Dios. Sea parte del Seminario Bíblico. Suscríbase y active la campanita de notificaciones. Asimismo, siga cada uno de nuestros videos y compártalos con sus amigos. Nuestro lema es: estudia la palabra de Dios de manera sistemática, sencilla y profunda a la vez. Hola, ¿cómo están? Hoy jueves 24 de agosto del 2023 queremos compartir una serie de gran interés con ustedes en nuestro canal de YouTube. Las parábolas del reino de Dios. Y vamos a enfocarnos, vamos a estudiar la parábola del sembrador. Esta famosa parábola, además conocida como la reina de las parábolas, vamos a poderla entender a la luz de la misma palabra, y Jesús traza una hermenéutica de esta parábola conocida como la parábola del sembrador. Bien, entonces tengamos un cuaderno a la mano, un lapicero, un bolígrafo, para que usted tome los apuntes, y aquí les muestro nuestro cuadro graficado, hecho a mano, la parábola del sembrador, y vamos a buscar en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9, y luego vamos a leer los versículos 18 hasta el 23. ¿Les parece? Bien. Muy bien. Para entender esto, primeramente nos preguntamos, ¿qué es una parábola? ¿De acuerdo? ¿Qué es una parábola? Una parábola, veamos el cuadro, en el griego es parabolé. Usted lo puede ahí apreciar, la transliteración parabolé y el vocablo griego tal como se escribe originalmente, parabolé. Y significa comparación, similitud, narración ficticia. Anote, comparación. Una parábola es una comparación, una similitud, una semejanza, ¿verdad? Una narración ficticia y real de realidades espirituales. Entonces, la parábola nos muestra el misterio y la realidad del reino de Dios. Amén. El libro de Mateo, el Evangelio sinóptico de Mateo, pudiera ser definido como el Evangelio de las parábolas. Amén. Del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque contiene pues varias parábolas. El capítulo 13 sobre todo es el capítulo por excelencia de las parábolas, y tenemos la parábola del sembrador, luego la parábola del trigo y la cizaña, luego la parábola de la semilla de mostaza, la tercera, la cuarta, la parábola de la levadura, luego la quinta, del tesoro escondido, la sexta, la perla de gran precio, la séptima, la parábola de la red, la octava, la parábola de los tesoros nuevos y viejos. 8 parábolas entonces contiene este capítulo 13 de Mateo, y Dios permita poder ir estudiando cada parábola en nuestra serie que comenzamos hoy, y que vamos a escudriñar la parábola del sembrador. ¿Qué les parece? Amén. Entonces, una parábola es una comparación, una similitud, una narración ficticia, ¿de acuerdo? Y vamos a ir descubriendo, en realidad, existen en Mateo, por lo menos, en todo el Evangelio de Mateo, 15 a 16 parábolas. Pero en este capítulo 13 hay 8 parábolas, bien descritas, bien explícitas. Amén.
Y las parábolas nos imparten la revelación didáctica porque Jesús toca ilustraciones agrícolas para hablar de la vida espiritual. Las parábolas nos imparten, nos comunican una revelación didáctica del reino de Dios, bien ilustrada, ¿no? Jesús encarnó la revelación presencial, amén, del reino. Él fue la revelación presencial del reino. Él fue el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él dijo en el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a través de su persona. Y en Daniel capítulo 2, Daniel 2:44, leemos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido y permanecerá para siempre. Amén. Entonces, una parábola es una comparación, una ilustración, una similitud, una narración ficticia. Y como punto A, la parábola nos presenta esta parábola del sembrador. Veamos el cuadro, capítulo 13, ya lo encontró, ¿sí? Nos presenta el diagnóstico divino, el diagnóstico de Dios de 4 terrenos. Nótese bien, 4 tierras o terrenos que representarían estados, simbolizan de hecho estados del corazón del ser humano, estados antropológicos del hombre. Amén. 4 terrenos, 4 corazones o estados o condiciones espirituales. Y punto B, una parábola, dijimos, es una ilustración agrícola, sobre todo esta parábola, de la vida espiritual, del reino de Dios y de la vida espiritual. Bien, vamos a lecturar de forma analítica esta parábola. Dice, versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa, vivía en una casa, por supuesto, y se sentó junto al mar, que fue el auditorio, ¿no?, para dar su disertación sobre esta primera parábola. Versículo 2, se le juntó mucha gente, agolpándose, la multitud que lo quería escuchar y ver. Y entrando él en la barca, se sentó en la barca. Y toda la gente pues estaba en la playa, ¿no? Estaban escuchando y viendo al maestro desde la barca, hablando, dando su homilética, su disertación. Versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, por paráboles, comparaciones, similitudes, narraciones ficticias. Amén, ¿de acuerdo? Y diciendo, versículo 4, el sembrador, versículo 3, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. 5, versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto con la 100, con la 60 y con la 100 por 1. El que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, el llamamiento a atender. Usted preste atención. El que tiene oídos para escuchar con atención, atentamente, pues oiga. Aquí tenemos la descripción de la parábola en este pasaje, pero a partir del versículo 18 al 23 tenemos la hermenéutica de Jesús, la explicación hermenéutica de Cristo en cuanto a este significado de la parábola del sembrador. Vamos a leer versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y ¿qué sucede? Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bien,
Primer terreno ilustra el primer estado del corazón. Amén. Los de junto al camino. ¿Qué representa este primer terreno de esta parábola del sembrador? Los de junto al camino representa el hombre natural. Ahí abajito de nuestro gráfico, natural. El hombre natural. ¿De acuerdo? ¿Por qué el hombre natural? Porque dice que una persona puede oír la palabra de Dios, el evangelio, no la entiende, ¿no? Vienen las aves ilustran al maligno, al malo, Satanás, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su vida, en su mente. Sencillamente escucha el evangelio, pero no lo entiende, no lo comprende, porque el diablo está detrás y obstaculiza el acceso de la semilla al corazón de la persona. El hombre natural. ¿Qué nos dice Primera de Corintios capítulo 2? Primera de Corintios. Bien. Primera de Corintios en el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, ahí está, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, una pérdida de tiempo, ¿no? Una necedad, y no las puede entender. Ahí está, ¿verdad? Porque se debe discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas de Dios y por lo consiguiente este primer terreno ilustra el hombre natural, no regenerado, no creyente. Luego vamos a seguir leyendo en el versículo 19, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, ahí está, pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría, con entusiasmo, bien, pero no tiene raíz en sí, no hay raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Conectemos este versículo 20-21 con el versículo 5, el que cayó en pedregales, donde no hay mucha tierra, brota pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero sale el sol, se quema porque no tiene raíz y se seca al final de cuentas. Este segundo terreno, el que fue sembrado en pedregales, significa el hombre emocional, porque al momento recibe la palabra con entusiasmo, escucha la palabra, puede ir a la iglesia, puede estar en la iglesia, pero también esta segunda tierra ilustra al falso creyente, que está un tiempo alabando a Dios, sirviendo a Dios con alegría, con entusiasmo, con gozo, regocijo, pero es de corta duración, porque no hay una raíz, no ha sido enraizado en el Señor. Amén. Y al final de cuentas tropieza, se aparta, se aleja de Dios, de la iglesia. Bien. Las pruebas, las tribulaciones pesan mucho. Bien. Y al final de cuentas, pues, no hay raíz en sí, no está Cristo enraizado en su corazón, en su vida. Puede estudiar discipulado, pero no ha sido regenerado realmente, y a la postre se aleja. Y vamos a Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan en el capítulo 2, en el versículo 19. Salieron de nosotros, dice el apóstol Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Nunca fueron parte de la iglesia y salieron de la iglesia, estuvieron en la iglesia, ejercieron un cargo de repente de liderazgo, pero al final de cuentas no permanecieron, porque no hay raíz en sí, no hay raíz, no hay profundidad. El hombre emocional, falso creyente. Sigamos leyendo. Vamos a leer en el versículo 22. Amén. El que fue sembrado entre espinos, el tercer terreno, ¿qué ilustra? ¿Qué representa? Es el que oye la palabra también, al igual que el primer terreno y el segundo, pero el afán de este siglo, atención, y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos, versículo 7, tiene relación con el versículo 22. Los espinos crecen y ahogan la palabra, ahogan este terreno. Y este terreno representa el que cayó entre espinos, el hombre, anótelo, el hombre material. El hombre material. Tenemos, número 1, los de junto al camino, el hombre natural, el que fue sembrado en pedregales, el hombre emocional, el que cayó entre espinos, el hombre material, que se envuelve por el engaño de las riquezas, la posición, la prosperidad y se aleja de Cristo. Tampoco no es un auténtico creyente porque no permanece en Dios. ¿Qué nos dice? Vamos a 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo, materialista, amando este mundo. Amén. Y en 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice la Escritura: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Un hombre materialista que ama el tener, que codicia, que trabaja de forma sacrificial y pone mucho énfasis en el dinero, en lo material, en lo sensual, en el afán, en este mundo, pone su mirada en los deseos de su carne, en la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, pero pierde su comunión con Cristo, se aleja del todo de Dios, ya no es parte del rebaño, de la iglesia. Un hombre materialista. Dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, dice el apóstol Pablo, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se da cuenta cómo encaja la Escritura? Amén. En esta construcción hermenéutica que estamos haciendo, en esta construcción exegética de Jesús. El hombre material tampoco no es un auténtico creyente, al igual que el hombre emocional. Pero prosigamos leyendo, ya terminando esta parábola del sembrador. Versículo 23. Mas el que fue sembrado, pero, aquí está la diferencia, pero, ya no es parte de este grupo de 3 terrenos primeros. Este cuarto terreno, ¿a qué significa? ¿Qué representaría? Bien, mas el que fue sembrado en buena tierra, la buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. No solamente oye, sino también comprende, puede entender, porque tiene la mente de Cristo, porque tiene el Espíritu Santo, que es el mejor maestro que nos guía a la verdad bíblica. Amén. Y da fruto, dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, produce fruto de menos a más. La buena tierra produce, es fructífera. La buena tierra representa el hombre espiritual, el creyente verdadero, genuino, no falso. No es el creyente ni emocional, no es tampoco el creyente materialista, mucho menos el hombre natural. Es un creyente, es un hijo, una hija de Dios. ¿Se da cuenta? El hombre regenerado, el hombre espiritual, la buena tierra. En el trayecto de esta vida en Cristo Jesús, mis amadas, mis amados, les digo algo. Todos atravesamos por temporadas de estar entre pedregales, entre espinos, que ilustra pruebas, dificultades, que nos quieren ahogar, ¿cierto? Y como dice Isaías capítulo 43, cuando pases por el fuego no te quemará, no arderá la llama en ti, cuando pases por las aguas no te negarán, ¿verdad? Y tenemos que esforzarnos para alcanzar la meta, que es Cristo Jesús. En esta dirección, en Cristo Jesús, tenemos la salvación y la vida eterna. Entonces, meditemos en esta parábola del sembrador. Que usted sea
el hombre espiritual, no solamente emocional, sino espiritual, no solamente se emocione de servir a Cristo, se goce en ello, le sirva a Dios con perseverancia y afronte no como afrontaron los de junto al camino, los que fueron sembrados entre pedregales, el que cayó entre espinos, falsos creyentes, emocionales, materialistas, sino realmente cimentados en Cristo Jesús, la roca fuerte. Amén. Oremos. Padre Santo, te exaltamos, te adoramos, Señor, porque somos parte de la cuarta tierra, el cuarto terreno en esta parábola, la buena tierra, Señor, en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti con tu poder. Ayúdanos, Padre mío, a anclarnos en ti, Señor, a afirmarnos cada vez en ti, a crecer en tu palabra, en el ministerio, para tu gloria y para tu honra, y dar fruto a 100 por uno, Señor, en el nombre de Jesús. Hacer un árbol fructífero, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Amén y amén. Hasta la próxima, mis amados, mis amadas. Gracias por suscribirse. Compartan nuestro canal de YouTube, Seminario Bíblico, Tu Palabra es Verdad. Les saluda el pastor Fran Mendoza de Perú. Bendiciones, un abrazo.